Las 12. El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. 12 EPS serían las encargadas de recibir a más de 3 millones de usuarios de Medimás. Ministerio de Salud dice que aún no hay fecha para reorganizar a usuarios de Medimás. 15 días de arresto debe cumplir la alcaldesa de Buenaventura por desacato a tutela. Por fallas estructurales, nueva demolición de edificio en Antioquia. En menos de 3 segundos cayó por implosión edificio Altos del Lago. En vuelo especial serán repatriados a Chile restos de la sargento Ojeda. Cae alias Boca de Pato, el hombre de confianza del segundo al mando del Clan del Golfo. España anuncia que limitará las acciones políticas de Leopoldo López en su embajada de Caracas. 5 equipos lucharán por 2 cupos a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. James Rodríguez en la incertidumbre, ni el Bayern ni el Real Madrid lo quieren en su nómina. Richie Ray y Bobby Cruz celebran 55 años de carrera artística con concierto en Bogotá. Esto y mucho más en las noticias del entretenimiento. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Emisión del Mediodía. 12 EPS serían las encargadas de recibir a más de 3 millones de usuarios de Medimás, tras la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La incertidumbre es grande entre los pacientes de Medimás. El Ministerio de Salud anunció que aún no hay una fecha definida para iniciar el traslado. Jennifer, muy buenas tardes. ¿Y qué más dice el Ministerio de Salud sobre esta situación de Medimás? Así es, Margarita y televidentes, muy buenas tardes. Pues lo que dice el Ministerio de Salud es que está a la espera de una claridad del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para saber cuál es la fecha del traslado de los usuarios. Por ahora lo que se sabe es que más de 12 EPS recibirán a 3.800.000 usuarios de la EPS Medimás. Según el ministro de Salud Juan Pablo Uribe, ya hay un listado de EPS que podrían recibir a los afiliados de Medimás tras el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena el traslado de los usuarios a otras empresas promotoras de salud. Hoy hay, estimamos, 10, 12, 14 EPS en el territorio nacional que pueden asimilar estos traslados de usuarios, y lo que va a ser muy importante, conexo a la pregunta anterior, es que lo hagamos teniendo claridad municipio por municipio, departamento a departamento, que todos los ciudadanos van a quedar debidamente cubiertos. Aunque la medida da un plazo de 6 meses, aún no han definido la fecha exacta de la reorganización de los usuarios. Necesitamos que el fallo quede ejecutoriado y eso ocurrirá la próxima semana. Hay un plazo para interponer recursos, pero también queremos aclarar con el tribunal la disposición de un marco normativo que permita y facilite ese traslado de usuarios en los 6 meses a los que hace referencia el fallo. Desde la Personería de Bogotá hicieron un llamado para garantizar la atención de los pacientes, ya que en 3 meses recibieron más de 1.300 denuncias por mala atención en la capital. Tanto a los prestadores de servicios de urgencias públicos y privados, no interponer o no presentar barreras económicas o administrativas que pongan en peligro la vida y la integridad física de los más de 390.000 afiliados que tiene esta empresa prestadora de servicios de salud. ¿Pero qué dicen los usuarios? Necesitamos un servicio eficiente, por eso sí estoy de acuerdo en que trasladen a los pacientes de Medimás a otras EPS. Me parece gravísimo, pero pues siempre he dicho que uno tiene que tener encima de todos los usuarios, ¿no? Y pues que hagan ese traslado, no estoy de acuerdo. Si está prestando un mal servicio, deben revisar el por qué se está prestando ese mal servicio y no quitarle a la gente el beneficio que tiene. Si el servicio es malo, pues hay que trasladarlo. Por su parte, Medimás aseguró que está a la espera de la respuesta a los recursos que interpusieron para apelar la decisión. Por ahora, según la entidad, el servicio lo prestarán con normalidad. Y CMI conoció el ranking de las mejores y peores EPS de Bogotá. Entre la lista negra la lidera Capital Salud y en tercer puesto está Medimás.
El ranking de las EPS con más quejas en Bogotá lo encabeza Capital Salud, con 6.212 reclamos. Al parecer la inyección de capital o inversión que se hizo no ha surtido el efecto para el cual fue designado, ¿no? Entonces seguimos recibiendo quejas porque no hay oportunidad en la designación de las citas con especialistas, imágenes diagnósticas, atención periódica, que no sean tan distanciadas las citas, porque pues en muchos casos, como son los de enfermedades drásticas, graves, como los cánceres, pues requieren una atención inmediata. En el segundo lugar figura Cruz Blanca con 1.444, seguida por Medimás con 1.073. En el cuarto lugar está Salud Total con 1.053 y cierra el top 5 Famisanar con 951. Están las 4 mejores EPS o con menos recepción de quejas en la Personería de Bogotá, que son Compensar, Sura, Sanitas y Nueva EPS. Las principales quejas de los usuarios tienen que ver con la demora en la asignación de citas médicas y la negativa para el suministro de medicamentos. También la priorización de las citas con especialistas, los exámenes especializados como las radiografías, la radiología. A diciembre del 2018 se presentaron más de 16.000 quejas por mal servicio. En lo corrido de este año la cifra ya supera las 3.800. Y es clara la incertidumbre que tienen los usuarios de Medimás. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos en un punto de atención de esta EPS aquí, ubicada en la localidad de Puente Aranda. Por ejemplo, a esta hora nos acompaña Jorge Hernández. Cuéntenos cuál es el problema que usted tiene, ese usuario de Medimás, ¿qué le dice? No, yo soy usuario de Medimás. A mí me hicieron una cirugía de corazón abierto. Me resultaron otros problemas, pero aquí un examen desde diciembre me lo dieron para el 15 de mayo. Bueno, ¿y usted qué opina acerca de lo que está pasando con Medimás? Usted decía que tenía incertidumbre frente al traslado, pero ¿usted cómo ve esto? No, yo creo que el traslado va a ser inminente porque eso aquí no... Ahorita me dieron unos exámenes, ahora me los trasladaron para Soacha, pero me lo habían dado para la 142 y para la 116, pero allá no conocen a Medimás. No les facturan a Medimás que porque son incumplidos, creo. Entonces, ahorita me los dieron para Soacha, para cardioinfantil, pero entonces no sé, toca llamar y confirmar para cuándo los dan. Bueno, muchísimas gracias. Este es tan solo uno de los miles de casos que llegan aquí a este punto en donde reciben las tutelas por parte de Medimás. Por su parte, el ministro de Salud también le hizo un llamado de tranquilidad a los usuarios frente al traslado que ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Desde el occidente de Bogotá, informó Jennifer Agudelo, CMI, La Noticia. Jennifer, gracias. Y es que la situación de los usuarios de Medimás y la orden de traslado generó una gran incertidumbre y polémica en el país. Vamos con Joan Avellaneda y la controversia del día. Joan, buenas tardes. Buenas tardes. La principal función de las entidades prestadoras de salud, conocidas como EPS, se centra en garantizar un servicio óptimo a sus usuarios. No obstante, se han registrado diferentes casos en los que algunas entidades han sido obligadas a no recibir más pacientes o a trasladar a sus afiliados a otras compañías del sector debido a problemas presentados en la operación. Sin embargo, varias de estas entidades argumentan que enfrentan problemas para atender a sus usuarios como consecuencia de las sumas de dinero que les adeuda la administradora de los recursos del sistema, conocida como ADRES. Aunque otros señalan que las malas prácticas, la mala administración y la mala planeación son el motivo real por el cual algunas EPS no pueden cumplirle a sus afiliados. Por ello le consultamos el tema de nuestros seguidores con la siguiente pregunta. ¿Usted está satisfecho con el servicio de su EPS? El 35% está de acuerdo y está satisfecho, el 65% no. Hasta el momento hemos registrado 3.542 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí tenemos el comentario de Oscar que dice: el servicio es muy malo y este nuevo plan de desarrollo incrementará los recursos de la salud pública a estos terceros que se enriquecen cada día más. Andrea nos dice: a mí me ha ido muy bien con Sanitas, siempre me atienden, siempre hay disponibilidad de médicos, la infraestructura es buena y la atención es humana. Por acá tenemos a Andrés que dice: nunca, nadie, de ninguna manera, la pregunta sobra. Lozano nos dice: definitivamente no. Edicción dice: obvio no. Y por aquí está Juan Carlos que dice: los servicios que me presta Famisanar son muy buenos. Tenemos también a Javier que dice: faltó la opción, no tengo EPS.
Sigan opinando y votando con el hashtag controversia del día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. El lunes analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. A las 10:08 de la mañana se realizó la demolición por implosión del edificio Altos del Lago del municipio de Río Negro en Antioquia, donde se utilizaron 76 kilos de indugel. Con agua los bomberos controlaron en instantes la nube de polvo. Vamos a Río Negro con nuestra compañera Yolanda Bedoya. Yolanda, muy buenas tardes. ¿Y por qué se tuvo que derribar este edificio? Buenas tardes, Margarita y Luisa. Se tuvo que derribar porque hace 2 años le diagnosticaron que tenía graves daños estructurales que eran irreparables. Por eso se tuvo que realizar la implosión. En 2.45 segundos cayeron 18 pisos de esta edificación. Desde muy temprano, más de 300 personas de organismos de seguridad y atención de desastres estuvieron en las inmediaciones del edificio Altos del Lago en Río Negro, Antioquia, para evacuar las personas de las viviendas vecinas. A derribar este edificio por el sistema de implosión, que es con explosivos controlados. Es un sistema muy seguro. Con pequeñas explosiones de papeletas se espantó la fauna silvestre como aves y zarigüeyas de los alrededores, y desde helicópteros se alertó a la comunidad. Fueron necesarias 3 alarmas, unas 20 minutos antes, otras 10 minutos antes y la última 30 segundos antes de la implosión. Para poder realizar el proceso de derribamiento del edificio Altos del Lago fue necesario evacuar en promedio 180 metros a la redonda, con el fin de garantizar condiciones de seguridad para la operación. Estamos hablando de aproximadamente 1.300 personas evacuadas. Más de 20 personas entre técnicos e ingenieros de Atila Implosiones trabajaron en la preparación del edificio y la instalación de los explosivos. 3 semanas trabajando en el edificio, haciendo las perforaciones en las columnas para inyectar el explosivo. Vamos a utilizar 2.000 metros de cordón detonante. En 10 minutos todo volvió a la normalidad luego de una nube de polvo que se expandió. En un mes se tiene previsto se recogerán los escombros. Estos daños estructurales en edificaciones de Medellín y sus cercanías han sido reiterativos. Todos nos acordamos del edificio Space, en el que una torre se cayó espontáneamente y luego tuvieron que ser derribadas 5 torres más. El edificio Bernavento, que fue demolido en el sur del Medellín, y para dentro de un mes se espera que otro edificio ubicado en Itagüí también tenga que ser demolido. Más adelante regresamos desde aquí, desde Río Negro. Yolanda, claro que sí, nos vemos en minutos. Y con el principal sospechoso tras las rejas y la repatriación de sus restos a su tierra natal, hoy llega a su fin en Colombia el capítulo principal de la desaparición y muerte de la sargento chilena Ilse Amory Ojeda. La mujer que abandonó las filas y con 100 millones de pesos de sus ahorros viajó a Colombia en busca del amor sin imaginarse que encontraría la muerte. Ana, buenas tardes. ¿Ya fueron trasladados los restos de la oficial? Hola compañeras televidentes, muy buenas tardes. Y sí, ya partieron de Bucaramanga y lo harán en las horas de la tarde de Bogotá hacia su natal Chile los restos de la sargento chilena Ilse Amory Ojeda, su familia y la fiscalía que lo acompañaban en este hecho que conmocionó al mundo y que revivió uno de los dramas más tristes de la historia, el feminicidio. Veamos la crónica. Muchas gracias, de verdad. Es una muestra de que cuando se trabaja articuladamente las cosas se dan y se dan con resultados pronto. Que en Colombia el que la hace, la paga. Así resumen hoy los actores de la trágica historia de la sargento Ilse Amory Ojeda su desenlace. Desenlace que comenzó a gestarse el Jueves Santo cuando este hombre, Juan Guillermo Valderrama, daba la cara al mundo para denunciar su desaparición y asegurar su inocencia. Tuvo un ataque de celos por otra relación que yo sostenía con otra persona y ella se separó muy dolida y se fue. Preocupación y dolor que compartía su padre en medio de reclamos. Pero por favor que primero se verifiquen. ¿Es tan fácil difamar de una persona? Y después rectificar si no lo hacen. Pero una semana después, todo cambiaría con este anuncio. Se encuentran los restos dispersos en 4 puntos diferentes especialmente, pero también elementos como un zapato que ya había sido incinerado y que contrastándolo con lo que se muestra en diferentes videos y fotografías puede llegar a ser el de la ciudadana extranjera.
El positivo del ADN al cadáver calcinado, hallado en zona boscosa de Río Negro, Santander, puso fin a los rumores, los temores y especulaciones y dio paso a las imputaciones. Ya se imputó el delito de desaparición forzada, se imputará o se está imputando en este momento el de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de elementos materiales de prueba. Las sospechas fueron confirmadas. La primera declaración que di en Televisión Nacional en Chile, dije, tengo la sensación que me emana, algo le hizo este hombre, que me emana, la empujaron y la hicieron desaparecer. Eso fue lo que yo dije. Sospechas y realidades que, según la defensa, corresponden a un loco inimputable. Se ha pedido el ADN, pues él también tiene derecho y yo voy a pedir que se le mande a medicina legal para que lo examine un psiquiatra forense. Las reacciones en el exterior y especialmente en Chile no se hicieron esperar. Y obviamente que es un caso que nos sigue preocupando, que queremos saber, que la familia en Chile quiere saber cuándo se puede repatriar el cuerpo y que también están esperando una condena justa para el autor de este homicidio. En 5 largas audiencias salieron a la luz las evidencias, la última foto de la víctima antes de morir, audios y un sinnúmero de testimonios y pruebas que le permitieron a la juez 14 penal de control de garantías de Bucaramanga legalizar su captura, imputarle 3 delitos y enviar a la cárcel a este exagente de la policía colombiana que lo único que logró aceptar que cargaba es el cadáver tatuado en sus espaldas. Pero esta historia no termina. Continúa con Juan Guillermo Valderrama en la cárcel Palo Gordo, con posibles imputaciones a más personas involucradas en este hecho y con una investigación conjunta que seguirán cumpliendo la Fiscalía colombiana y la chilena. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI, La Noticia. Feliz tarde. Ana Mercedes, gracias, feliz tarde. 15 días de arresto deberá cumplir la alcaldesa de Buenaventura por desacato de una tutela que ordenaba el pago de unos contratos de prestación de servicios firmados en el 2019. Luz Nelly, muy buenas tardes, ampliación de esta información. Compañeros, muy buenas tardes. La alcaldesa de Buenaventura, Mavi Viera, cumple esta orden judicial desde la tarde de ayer, cuando fue trasladada a un hotel de la ciudad con el fin de que cumpliera la orden dada por el juez municipal. Las actividades en el centro administrativo distrital continúan de manera normal. El desacato a un fallo de una tutela de febrero 2017 en el que se ordenaba el pago de unos contratos firmados en el año 2019 a diversas fundaciones y asociaciones habría llevado a un arresto de 15 días a la alcaldesa de Buenaventura, Mavi Ginette Viera. Los contratistas determinaron buscar su abogado para instaurar las acciones judiciales, entre ellas una acción de tutela que, reitero, fue fallada el 1 de febrero del 2017. El accionante ante ello instaura un incidente de desacato, toda vez que el distrito a la fecha no le ha cumplido con sus obligaciones contractuales a sus representados. La administración distrital en el comité de conciliación presentó una propuesta de pago que no fue aceptada por los demandantes ni la jueza. Presentamos una propuesta de abono y esta propuesta de abono inicialmente fue de 500 millones de pesos, ¿cierto? Pagar en varias cuotas de conformidad a la capacidad financiera. El accionante pues inicialmente considera que no satisface sus intereses, por lo cual la juez considera pertinente hacer efectiva la medida de arresto en contra de la señora alcaldesa. En estos momentos, la alcaldía de Buenaventura tiene al menos 2.700 procesos judiciales, que en caso de perderlos tendría un costo cerca de 1.7 billones de pesos. Durante los 15 días que dure el arresto de la mandataria local, asumirá funciones el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana. De igual forma, se indicó que la actividad dentro de la administración continúa de manera normal. Desde el puerto de Buenaventura, Luz Nelly Riascos, CMI, La Noticia. CMI conoció varias interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía que enredan a alias Alejandro, señalado reclutador de estudiantes universitarios que son vinculados a las disidencias de las FARC. La Fiscalía señala a Diego Camilo Beltrán, alias Alejandro, de ser un reclutador de estudiantes en las universidades públicas del país para infiltrar manifestaciones y atentar contra la fuerza pública.
El primer hecho que es atribuido a alias Alejandro está relacionado con el ataque con una bomba incendiaria a un policía ocurrido el pasado 8 de noviembre en Bogotá. Según la fiscalía, uno de los manifestantes le consulta a Alejandro acerca del ataque ante el malestar que se generó en redes sociales. Por eso hoy todo el mundo me paró menos usted. Tan huevón, si ya andaba con Darwin por allá. Según el fiscal general, alias Alejandro logró ingresar explosivos como pentolita a varias universidades públicas. Incluso en una interceptación telefónica, una persona identificada como alias Lenin le consulta a Alejandro acerca de cómo conseguir los materiales. También amigo que acá me lo venden a 600. ¿Pero cuánto? Acá 2 kilos. Por eso carísimo. ¿Sabe cómo sale en la empresa? No, a 29.000 pesos. Acá hay muchas minas de mármol, weón. Ya preguntarle, escucha cómo venden el blanco. Porque sabe también no sé cómo haga consigarse un man que... Yo es que en diciembre trabaja con volador y todo eso, manes lo manejan. La fiscalía señala que en un operativo realizado en los campamentos de alias Gentil Duarte se encontraron documentos de alias Alejandro y en una interceptación una persona cercana a las disidencias de las FARC comenta que las autoridades preguntaron sobre su vinculación al grupo residual. ¿Y no le preguntaban por mí? ¿Se acuerda que usted en el bolsillo cargaba un cosito de las gafas? Sí. Eso se cayó ahí en ese cañito y me preguntaron que si yo usaba gafas. Y si yo usaba gafas y que ahí había unas cositas. Sí, eso. Yo le dije que no, que ahí había alguien estudiado como un universitario o algo así, como un doctor. Yo le dije que no. ¿Usted me entiende? La fiscalía avanza en la judicialización de 4 personas que estarían infiltrando las universidades, haciéndose pasar como estudiantes. Y los voceros de la Minga Indígena y Campesina del Cauca fijaron el 20 de mayo como fecha para reunirse con el presidente Iván Duque. Desde la Minga Social denuncian incumplimientos a los acuerdos pactados con el gobierno. Camilo, muy buenas tardes. ¿Y cuál es el mensaje de la Minga al presidente Duque? Compañeras en estudio, televidentes, muy buenas tardes. El mensaje de la Minga del Suroccidente es muy claro al presidente Iván Duque. Lo esperan el próximo 20 de mayo aquí en la Universidad Indígena ubicada al norte de Popayán. Esto para adelantar el debate político que quedó pendiente en el municipio de Caldono. El artículo a incluir en el plan de desarrollo quedó consignado de una manera diferente, que no obliga al gobierno a invertir recursos y aplicar políticas públicas pactadas. La orientación de todos los pueblos es que estamos en Minga, nos mantenemos en Minga y vamos a continuar en ese ejercicio de la resistencia de la Minga. Igual, como digo, la orientación se da en cabeza de nuestras autoridades. Aseguran que la Minga está vigente, que concluirá cuando se dé el debate con el presidente Duque. Por eso lo esperan en la sede de su alma mater, ubicada en el norte de la capital caucana. Y hoy más que nunca la invitación la estamos realizando aquí en nuestra Universidad Indígena, donde realmente contaría con mayores garantías de seguridad. Los voceros indican que de continuar los incumplimientos del gobierno, contemplarían la posibilidad de salir nuevamente a las vías a presionar mediante las vías de hecho. Los voceros de la Minga Indígena, Campesina y Popular han indicado que de no asistir el presidente entrarían a evaluar las acciones a seguir. Esta es la información desde el norte de Popayán. Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Camilo, buena tarde. Y unidades del Comando Jungla de la Policía Antinarcóticos dieron de baja a alias Tapia, importante cabecilla del Clan del Golfo. Este hombre es conocido en el mundo criminal como alias Tapias o Boca de Pato, un peligroso integrante del Clan del Golfo que opera en el Urabá antioqueño. Fuentes de inteligencia aseguran que era hombre de confianza de Nelson Darío Hurtado, alias Marihuano, quien junto a alias Otoniel dirige las operaciones del Clan del Golfo en todo el país. El ejército y la armada apoyaron a los comandos Jungla, que se enfrentaron a la organización de alias Boca de Pato en zona rural de Unguía, Chocó. La colaboración de países vecinos orientó la tarea de los hombres de antinarcóticos. En una operación binacional con la hermana República de Panamá, en unos hechos con aporte de inteligencia de las autoridades colombianas, se logra la muerte en desarrollo de operaciones de 2 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias Tapia o Boca de Tapa o Boca de Pato.
El cuerpo de Ángel Emir Vidal, de 35 años, jefe de la estructura Efraín Vargas del Clan del Golfo, fue dejado en Titumate, corregimiento de Unguía, para evitar la confrontación con la población civil. Y el Gaula de la policía capturó a 3 personas que extorsionaban a comerciantes de Cauca con la amenaza de hacer explotar sus negocios. Presuntos integrantes de la columna Jacobo Arenas, que no se acogieron al proceso de paz, instalaban cargas explosivas durante la madrugada a quienes se negaban al pago de millonarias extorsiones. El oportuno aviso a las autoridades permitió a unidades de antiexplosivos detonar la carga de manera controlada. Sabemos que son más de 30 extorsiones que estaban desarrollando. En ese momento las pretensiones terroristas pasan más de 3, y no solo contra los comerciantes, sino contra la fuerza pública. Las extorsiones comenzaban con la exigencia de millonarias sumas. 20 millones de pesos para el lunes. Nosotros no queremos de pronto hacerle daño, o cogerle su carro, quemárselo o algo, bueno. Pues para mí la única forma es de únicamente entregarles el carro, porque pues que yo no tengo más. Nosotros no necesitamos carro, necesitamos plata, porque con nosotros carros para qué. Sabemos que eran 10 las personas que se dedicaban a esta actividad criminal, y se encuentra en proceso de visualización los otros 7 que corresponde a la red de apoyo al terrorismo. Uno de los capturados es este hombre identificado como Gabriel Chabaco, alias Gago, presunto cabecilla de ese grupo armado ilegal. Junto a él fueron capturados alias Alfredo y alias John, con quienes seleccionan a sus víctimas, principalmente comerciantes en Cauca. Una escuela en Palermo, Magdalena, fue robada. Vamos con toda la información desde Barranquilla. ¿Qué nos cuentas desde Barranquilla? Fabián. Margarita, muy buenas tardes. Le informo que este plantel educativo desde hace 2 semanas ha sido hurtada en 5 ocasiones. Se han llevado desde escritorios, pupitres, hasta los conductos de los aires acondicionados. Algunos profesores han sido amenazados para que no interpongan denuncias sobre este robo continuo. En este video quedó grabado el momento justo en que el ladrón entra para hurtar el colegio. Este plantel solo cuenta con un vigilante que presta su servicio hasta las 2 de la tarde. El colegio no tiene agua desde hace varios días, desde que hurtaron las 2 turbinas avaluadas en 15 millones de pesos. Entraron acá a la bodega llevándose los alimentos de los niños, pues y así como van, no van a dejar nada en la institución porque todos los días vienen por algo. Somos alumnos del grado 10º, nos toca quedarnos doble jornada. No es justo que la misma comunidad se esté robando los aires porque estamos tomando mucha calor. Algunos profesores de la sede de primaria conocida como La Canchera fueron amenazados de muerte si denunciaban el robo continuo. Las amenazas las encontraron en el tablero de sus salones de clase. Todos se lo llevaron. Y cuando entramos al salón, lo primero que encontramos, primero acá abajo pusieron un letrero. Van a morir, hay una bomba, malparidas. El último robo fue en la cocina del colegio. Se llevaron los quemadores de la estufa, el extractor, unos enseres de aquí de la cocina. En la bodega también de alimentos se llevaron una parte de alimentos, las licuadoras. En la canchera también se llevaron una parte de las sillas. Los alumnos reciben las clases con altas temperaturas porque también hurtaron los conductos del aire acondicionado. Ni el alcalde de Sitio Nuevo ni la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, han dado solución a esta problemática. En este momento se encuentran reunidos en el plantel educativo miembros de la policía con algunos profesores para dar con la pista que conduzca al paradero de los ladrones de este robo continuo. Desde Palermo, Magdalena, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Veamos cuáles son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. 12 EPS serían las encargadas de recibir a más de 3 millones de usuarios de Medimás. Ministerio de Salud dice que aún no hay fecha para reorganizar a usuarios de Medimás. 15 días de arresto debe cumplir la alcaldesa de Buenaventura por desacato a tutela. Por fallas estructurales, nueva demolición de edificio en Antioquia. En menos de 3 segundos cayó por implosión edificio Altos del Lago. En vuelo especial serán repatriados a Chile restos de la sargento Ojeda. Cae alias Boca de Pato, el hombre de confianza del segundo al mando del Clan del Golfo. España anuncia que limitará las acciones políticas de Leopoldo López en su embajada de Caracas.
5 equipos lucharán por 2 cupos a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. James Rodríguez en la incertidumbre, ni el Bayern ni el Real Madrid lo quieren en su nómina. Richie Ray y Bobby Cruz celebran 55 años de carrera artística con concierto en Bogotá. Esto y mucho más en las noticias del entretenimiento. 12:31 minutos y aquí están los titulares de las noticias que desarrollaremos para ustedes en CMI Emisión del Mediodía. Fiscalía debe reactivar órdenes de captura contra El Paisa, solicitud de la Procuraduría a la JEP. Salud gratis para venezolanos en Cartagena. Cruz Roja atiende a migrantes. Derriban más de 300 árboles en Cali para construir carretera. Emergencia en Palermo, Magdalena. Llevan 15 días sin agua. Motín en estación de policía en Usme. Hay 11 internos lesionados. Homenaje a la mujer policía que salvó a más de 60 personas de un atentado de Pablo Escobar. España limitará actividades políticas de Leopoldo López en la embajada. Líder opositor Leopoldo López no descarta intervención militar. La campeona olímpica Katherine Ibargüen se impone en la primera parada del salto largo en la Liga Diamante. Cardi B genera polémica al desnudarse en redes sociales. Continuamos en CMI, emisión del mediodía, y regresamos a Río Negro, Antioquia, donde esta mañana se realizó la demolición por implosión del edificio Altos del Lago. En este proceso se utilizaron 76 kilos de indugel y los bomberos controlaron con agua la nube de polvo. Yolanda, ¿cuánto duró esta demolición? Luisa y Margarita, los saludo nuevamente desde Río Negro. Demoró 2.45 segundos y es que habían planeado que se demorarían 3 segundos, alrededor de 3 segundos, pero demoró mucho menos. Poco a poco la tranquilidad vuelve a este sector después de que 8 minutos después de las 10 de la mañana cayó de manera controlada esta edificación. En 2.4 segundos cayó Altos del Lago, una edificación que por tener fallas estructurales tan graves no permitía la repotenciación y ponía en serio peligro a sus habitantes y a los de sus alrededores. Todo estuvo en total control, sin ningún tipo de afectaciones humanas ni para las edificaciones vecinas. Se utilizaron 76 kilos de Indugel Plus de 26 milímetros de diámetro, se utilizaron 2.000 metros de cordón detonante, 120 detonadores con 10 números en microrretardo y 3 iniciadores principales. La caída del edificio se tomó el tiempo y fueron 2.4 segundos. El polvo estuvo en el aire 3 minutos. Propietarios de los apartamentos del edificio adelantan una demanda penal contra la compañía constructora Soluciones Integrales en Construcciones Civiles, responsable de la construcción del edificio. Se está buscando aquí incluso un tema de corrupción privada. Se viene aquí a observar cómo hoy 116 familias están perjudicadas por la forma en cómo se construyó este edificio, el cual no cumplía con las normas de urbanismo del municipio de Río Negro, que genera la norma como tal. El edificio tenía una altura de 50 metros, 18 pisos, 116 apartamentos. De esos, 60 estaban terminados. El 15 de febrero de 2017 fueron evacuadas 10 familias que ya lo habitaban. Una canallada de los constructores que no tuvieron ningún reato en jugar con las ilusiones y aún con la vida de la gente, porque al escuchar a los técnicos sobre lo que ha pasado aquí sobre esto, dicen que salta a la vista la mala calidad de la construcción del edificio. En Medellín se realizó la implosión de 5 torres del edificio Space, luego del desplome espontáneo de la Torre 6, además del edificio Bernavento en la Loma de los Bernal. Próximamente será el edificio Babilonia en Itagüí, que caerá en menos de un mes. En menos de 10 minutos, los bomberos del municipio de Río Negro controlaron la nube de polvo que se expandió, la controlaron con agua. Para dentro de un mes se tiene previsto que hayan recogido todos los escombros que dejó esta edificación. Esto desde el municipio de Río Negro, en el oriente antioqueño. Yolanda Bedoya, CMI, La Noticia. Yolanda, gracias. Continúa la incertidumbre de los usuarios por el futuro de la EPS Medimás. El Ministerio de Salud dio a conocer cómo se llevará a cabo el traslado de los más de 3.800.000 afiliados. Jennifer, buenas tardes. ¿Se sabe cuáles EPS serían trasladados los usuarios de Medimás?
Hola, muy buenas tardes. Pues déjeme decirle que aquí continúa la incertidumbre por parte de los usuarios de Medimás. Nosotros nos encontramos en el sector de Puente Aranda. Aquí en este punto pues funciona un punto de atención. Aquí vienen normalmente los usuarios de esta EPS a ver qué ha pasado con sus procesos y también para arreglar unas cuantas tutelas. Por ejemplo, aquí nos encontramos con un caso muy particular. Luis Espitia, muy buenas tardes y cuéntenos qué es lo que pasa en su caso. Buenas tardes. Mi caso es un trauma remedular por lesión en la columna T12L1. Mi problema fue hace año y medio en Cúcuta por caso de robo. Llegaron a robarme y así fue donde tuve la lesión. De ahí me trasladé para Bogotá porque me hace más fácil acá por mis terapias más avanzadas y eso. Pero no lo atienden. Pero no he tenido la atención que me merezco, porque yo soy una persona más de los problemas que pasan actualmente aquí en Colombia. Don Luis, ¿a usted le parece muy bien que lo trasladen a otras EPS como lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a esta EPS Medimás? Yo lo que quiero es que me solucionen mi problema, porque mi problema fue que me quedaron de dar la silla de ruedas hace un año, ya lo ordenó el juez. Y yo lo que no quiero es que me autoricen, sino que me solucionen el problema de mi silla de ruedas. No sé, yo lo que quiero es una atención mejor y para todos los colombianos, que nosotros nos merecemos esto, no nos merecemos lo que estamos pasando, los problemas que pasan día a día aquí en Colombia. Pero quiero que me solucionen mi problema sobre mi silla de ruedas, porque yo estoy pagando un alquiler y vengo desde Cúcuta y aquí estoy pagando hospedaje, estoy pagando transporte, estoy pagando comida, estoy pagando... Entonces quiero que me solucionen. Bueno, don Luis, muchísimas gracias. Respecto al Ministerio de Salud frente al traslado de los usuarios a otra EPS, según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que dice el gobierno es que no hay una fecha definitiva para ese traslado y que están esperando que ese tribunal le dé una claridad para llevar a cabo ese proceso. Según el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, ya hay un listado de EPS que podrían recibir a los afiliados de Medimás tras el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena el traslado de los usuarios a otras empresas promotoras de salud. Hoy estimamos 10, 12, 14 EPS en el territorio nacional que pueden asimilar estos traslados de usuarios, y lo que va a ser muy importante, conexo a la pregunta anterior, es que lo hagamos teniendo claridad municipio por municipio y departamento a departamento, que todos los ciudadanos van a quedar debidamente cubiertos. Aunque la medida da un plazo de 6 meses, aún no han definido la fecha exacta de la reorganización de los usuarios. Necesitamos que el fallo quede ejecutoriado y eso ocurrirá la próxima semana. Hay un plazo para interponer recursos, pero también queremos aclarar con el tribunal la disposición de un marco normativo que permita y facilite ese traslado de usuarios en los 6 meses a los que hace referencia el fallo. ¿Pero qué dicen los usuarios? Necesitamos un servicio eficiente, por eso sí estoy de acuerdo en que trasladen a los pacientes de Medimás a otras EPS. Me parece gravísimo, pero pues siempre he dicho que uno tiene que tener encima de todos los usuarios, ¿no? Y pues que hagan ese traslado, no estoy de acuerdo. Si está prestando un mal servicio, deben revisar el por qué se está prestando ese mal servicio y no quitarle a la gente el beneficio que tiene. Si el servicio es malo, pues hay que trasladarlo. Por su parte, Medimás aseguró que está a la espera de la respuesta a los recursos que interpusieron para apelar la decisión. Por ahora, según la entidad, el servicio lo prestarán con normalidad. Y aquí en este punto de atención de Medimás nos seguimos encontrando con afiliados que tienen tal incertidumbre frente a lo que pase con esta EPS. Aquí nos acompaña una de las usuarias. Cuéntenos entonces la petición que usted tiene. Mi petición es para un hijo que tiene trauma requimedular, es cuadraplégico. Tengo tutela, en la tutela reza de que me le den enfermería a las 24. Ya me retiraron 12. El médico del mes pasado domiciliario fue y me dijo que me iban a retirar las otras 12. Él es un postrado en cama, tiene 38 años, yo soy una persona ya de 70, la cual no puedo ya con él, pero ya me dicen que Medimás está retirando todos los beneficios que el juez colocó en la tutela. Bueno,
muchísimas gracias. Este es entonces uno de los llamados que hacen algunos de los afiliados a esta EPS. Por su parte, el Ministerio de Salud le hizo un llamado a los usuarios para que tengan tranquilidad frente a este traslado de pacientes. Desde el occidente de Bogotá, informó Jennifer Agudelo, CMI, La Noticia. Jennifer, muchas gracias. Buenas tardes. Y más de 20 familias viven en la incertidumbre después de ser desalojadas de un albergue en Sabana Larga, Antioquia, en el que permanecían desde hace un año por la emergencia en Hidroituango. Así narran las mujeres el drama de perderlo todo. Uno como barequero, uno toda la vida vivió del bareque y ahora estamos sin trabajo, mira, donde estamos nosotros ahora, mira, sin trabajo no podemos trabajar. Ellos se burlan porque tienen plata y uno pobre pues ni dejan que trabajen ni dejaron trabajar, estamos mejor dicho llevados, estamos aquí, que nos ayuden porque verdaderamente aquí todos necesitamos. A uno lo que le duele es tantos años uno trabajando en el río, tanto tiempo uno trabajando en el río para que vengan a decir, a tirarle gases y a tirarle a uno esa bala goma que me dejaron a mí así como estoy yo ahora. Yo camino pero nadie sabe cómo ando yo. Es que ellos creen que de lo que nosotros aquí estamos, creen que nosotros estamos aquí apenas que vagando, aquí nosotros no estamos vagando. Aquí estamos pidiendo un derecho. Mira, mis cosas están ahí todas porque yo no tengo dónde vivir ni dónde trabajar. Eso se llama el albergue de aquí, de la oficina, de EPM. Y entonces, pues lo único que le pedimos a EPM es que por favor nos dé lo que nos quitó el río, que nos colabore porque no tenemos ni dónde vivir ni con qué sostenernos. Entonces eso es lo que le pedimos para todos que hemos estado sufriendo mucho, aguantando hambre. Los vientos no parecen aliviar la sensación térmica en Cartagena, que por estos días supera los 40 grados. Los expertos recomiendan abstenerse de exigente actividad física. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Cuáles son las otras recomendaciones para la población? Buenas tardes, Margarita, y a todos los televidentes. Esas son las estrictas recomendaciones de las autoridades: mantenerse hidratado, echarse mucho bloqueador solar y no exponerse a las altas temperaturas. El intenso calor que por estos días se siente en ciudades como Cartagena han obligado a las personas a usar implementos como sombrillas y abanicos improvisados. En las horas del mediodía se han registrado temperaturas superiores a los 32 grados. Eso nos da una sensación térmica que supera los 40 grados. ¿Producto de qué? Que tenemos nubosidad baja, producto que tenemos todo el tema de la humedad superior al 75% de humedad. Entonces, toda esta combinación hace que sintamos exactamente sobre la media mañana, tipo 11 a 2 de la tarde, esa sensación de ahogo. La sensación térmica es mayor a los 40 grados, alcanzando un nivel extremo, según explica el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas. Debido a lo anterior, el llamado es a evitar actividad física en los momentos donde la temperatura esté con mayor intensidad. El llamado que es, por favor, abstenerse a hacer actividades físicas en ese momento. Afuera, el sol, está hidratado, no solamente llamados para las actividades náuticas, deportivas, gente que va a la playa, sino que es una sensación que se siente en todo el litoral colombiano. Entonces hay gente que sufre que dolor de cabeza, de mareo, que se asfixia, que se ahoga, es producto de toda esa gran evaporación. La ola de calor seguirá presente por los siguientes 3 meses debido a la falta de lluvias en esta zona del país. La invitación también es para que todas las personas que vienen de afuera no se expongan mucho al mar y puedan protegerse de las altas temperaturas que irá aumentando al pasar de los días. Desde Cartagena, Tatiana Rodríguez para CMI, La Noticia. Tatiana, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa en CMI, emisión del mediodía. En CMI Emisión del Mediodía regresamos al Caribe. Y es que en Palermo, Magdalena, llevan 15 días sin agua porque la motobomba que beneficia a más de 7.000 habitantes se dañó y no hay plata para repararla. Fabián, ¿qué dicen las familias afectadas? Margarita, los habitantes de este municipio le exigen al alcalde de Sitio Nuevo, José Gómez, que le instale lo antes posible el sistema de acueducto y alcantarillado. Aquí en Palermo nunca han tenido agua potable. Eso sí, los fines de semana funcionarios de la alcaldía de Sitio Nuevo, Magdalena, llegan casa a casa y cobran 3.000 pesos por un agua de muy mala calidad.
En esta semana, desde el día martes, no tenían agua en Palermo. El agua que es suministrada por la motobomba a algunos sectores de este municipio no es apta para el consumo humano. Nunca han tenido agua potable. El agua tiene que ser almacenada y luego agregarle hipoclorito de sodio para poderla consumir. Y todos los fines de semana se pagan 3.000 pesos por casa para el agua. El agua aquí no es para el consumo humano, no es apta para el consumo humano. Los habitantes de este corregimiento de Sitio Nuevo tienen que llegar con tanques al río para poder abastecerse del líquido preciado. La verdad es que duramos hasta 15 días, muchos días sin agua. El corregimiento de Sitio Nuevo se encuentra con agua potable todo el día. Palermo nada más tiene agua como por 5 horas y vuelven y la quitan hasta el día siguiente. Las enfermedades en la piel en los niños y los brotes en los adultos son constantes en los habitantes de este corregimiento, que adquieren regalías por el peaje y por el puerto de Coremar. Y mucha atención, y seguimos con más noticias. 3 corregimientos del departamento del Atlántico se encuentran sin el servicio del fluido eléctrico desde las 2 de la madrugada del día de hoy. Son los corregimientos de Los Pendales, Las Punticas y los límites, zona rural del municipio del Urbaco. Los ladrones hurtaron 530 metros de cables por los cuales se encuentran sin el servicio de energía. Según Electricaribe, en lo que va del año, los ladrones han logrado hurtar más de 8.000 metros de redes. 7 personas ya han sido capturadas por este delito. Esa es la información que tengo para entregarles hasta esta hora desde Palermo, Magdalena. Soy Fabián Lesmes en CMI. La noticia. Fabián, gracias. Buenas tardes. Y en Cali, más de 300 árboles serán talados para la construcción de un puente vehicular. Ante las denuncias por este presunto arboricidio, la alcaldía responde que hay un plan para resembrar más de 3.000 árboles. Sebastián, buenas tardes. ¿Y cuándo empieza la tala? Luisa, Margarita, televidentes, muy buenas tardes. La tala ya inició debido a que esta obra vial ya está en ejecución. Lo que han dicho las autoridades es que existe un plan de compensación arbórea. En este punto será construido un puente vehicular a desnivel, por lo que será necesaria la intervención a 470 árboles de 30 especies aproximadamente. 315 de ellos serán erradicados completamente, generando preocupación entre algunos habitantes del sur de Cali. Pues me parece muy tenaz porque es acabar con la naturaleza. Está el tiempo muy caliente y siempre los árboles nos hace falta. No obstante, las opiniones están divididas, dado que algunos apoyan la construcción del proyecto vial. Pues si hay que hacer la avenida, usted vaya para allá y verá el trancón que hay allá. Sí, y no dejan construir la estación de allá. O sea, yo sé que de aquí sacaron muchos árboles y los sembraron allá. Sí, pero si hay que hacerlo. Por su parte, la alcaldía de Cali precisó que cuenta con un plan de manejo ambiental exigido que consiste en la siembra de 3.170 árboles. Garantizamos que haya una permanencia en el tiempo de la compensación. Entonces, al tiempo estamos elaborando los planes de compensación, la estructura, el diseño paisajista, todo lo que nos exige la resolución. Durante la ejecución de la obra, 150 unidades serán trasladadas. La alcaldía de Cali también explica que esta obra está vigilada por la ANLA, el Ministerio del Medio Ambiente y también la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. En otras noticias del suroccidente del país, fue desarticulada una banda que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en el departamento del Valle. Lo sorprendente de este caso es que también era conformada por una madre y sus 2 hijas. 4 personas conformaban la banda Nilton y estaban presuntamente encargados de traficar con estupefacientes por el norte y centro del valle. Conseguían menores de edad para luego vincularlos a la organización, donde eran utilizados para mover las drogas sin ser detectados por la policía. Estas personas capturadas venían instrumentalizando a los menores para la comisión de delitos, especialmente para el transporte de alucinógenos. Entre las personas detenidas figura una madre que junto a sus 2 hijas conformaban parte de esa estructura, que según la policía obtenían ganancias cercanas a los 20 millones de pesos semanalmente, producto de la venta de estupefacientes. Generaban la distribución de los estupefacientes, los cuales traían del departamento del Cauca a través de la modalidad de ocultamiento, lo distribuían en diferentes municipios, especialmente Palmira en el Valle. A estas personas les dictaron medidas de aseguramiento por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos. De acuerdo con las autoridades, se reforzarán en las zonas fronterizas entre el departamento del Valle y el Cauca para evitar que otras estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes continúen operando en nuestra región. Esa es toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia.
Sebastián, buena tarde en Santiago de Cali. Homenaje a una mujer policía que en heroica acción le salvó la vida a 60 personas. Se trata de Rochi, una agente del antiguo Únese, hoy Gaula, que perdió su mano cuando cambiaba el rumbo de un explosivo lanzado por hombres de Pablo Escobar. Esto sucedió hace 29 años. El país estaba sumido en la más cruenta guerra promovida por el narcoterrorismo. Mientras en Bogotá, varias entidades y civiles eran blanco del terror, en Medellín, los policías eran objetivo militar de Pablo Escobar. Estamos hablando de Medellín, más de 600 hombres y mujeres que perdieron la vida. Entre ellas estaba la entonces agente Rochi Montes Barrientos. El 3 de abril de 1990 participaba en un operativo del entonces Gaula para dar con el paradero de un secuestrado. En un puesto de control, un hombre lanzó una granada y fue ella quien decidió con sus manos sacar el explosivo del sitio donde había medio centenar de personas. Porque sabe que uno dice, yo tengo que salvar la vida que tengo ahí al frente. Eso es lo único que yo pensé, por lo menos aquel día. En esa acción perdió una mano y parte de sus sentidos auditivos. Pero es que nos tocaba, no había otra. O si no, ese día nos hubiéramos muerto, incluida por ahí unos 30 policías y por lo menos otras 20 personas más el apoyo que llegó, porque ya había llegado el apoyo para nosotros también. 29 años después, recuerda que esa mañana del 3 de abril de 1990 pudo haber sido la última mañana con su mamá. Yo ya antes me había despedido y mamá, claro que sí. Yo, mamacita, estoy por aquí, estoy en un operativo, pero estoy muy bien. Y a los 5 minutos la llamaron y le dijeron, su hija está gravemente herida. Y eso fue, imagínense, horrible. Y mamá me dijo, pero ¿cómo así? Si hace 5 minutos me llamó. 29 años después, la agente Rochi recibió de manos del director de Gaula una condecoración en reconocimiento a su heroica tarea. Y en un motín en la estación de policía de Usme, en el sur de Bogotá, dejó como resultado 11 internos lesionados. Los detenidos prendieron colchones y provocaron un incendio mientras intentaban fugarse. Por hacinamiento e intento de fuga, varios internos de la estación de policía de Usme, en el sur de Bogotá, quemaron colchones y cobijas mientras protagonizaban un amotinamiento en una de las celdas. El hecho dejó 11 personas heridas. Lo primero era en silencio salir con los barrotes, ya cortar los barrotes, proceder a una fuga masiva. Intentaron con una cegueta romper las rejas de las instalaciones. Al punto llegaron organismos de socorro. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá controló las llamas mientras los primeros reclusos fueron atendidos por 10 ambulancias de la Secretaría de Salud. Hay algunos sí que presentan alguna gravedad de consideración que ellos fueron trasladados al Hospital Simón Bolívar para que sean allí atendidos. La Policía Metropolitana de Bogotá realizó el conteo de los reclusos y no reportó fugas durante la emergencia, ni daños o afectaciones estructurales durante la conflagración. Al regresar a CMI, emisión del mediodía, espere. A sanción presidencial pasa Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. Hoy llega a Chile el cuerpo de la mujer policía que fue desaparecida y asesinada presuntamente por su excompañero sentimental. El próximo domingo serán las honras fúnebres. Ana Mercedes con el reporte desde Bucaramanga. Hola Luisa Margarita, la saludo nuevamente desde Bucaramanga. Pues no, aún no hay fecha porque se tiene que esperar, se surta efecto la apelación interpuesta por la defensa de Valderrama a lo estipulado por la juez 14 penal de garantías. Lo que sí ya avanza con gran éxito es la hoja de ruta de las investigaciones que cumplen las autoridades colombianas y chilenas. Horas previas a su partida, las autoridades chilenas, la familia de la extranjera Ilse Amor Ojeda y las autoridades colombianas trazaron la hoja de ruta a seguir para esclarecer la forma en que fue asesinada esta oficial. La Fiscalía de Chile, la que está a cargo, soy yo, voy a seguir a cargo de esta investigación hasta que sigamos trabajando en conjunto porque esta investigación no ha terminado. La investigación continúa y si llegamos a determinar que hay otros partícipes, entonces por supuesto que se harán las imputaciones y las medidas se solicitarán. Entre tanto, los abogados de Valderrama aseguran insistirán en el juicio para que se les autorice una prueba psiquiátrica que compruebe que su cliente está loco. Se ha pedido el ADN, pues él también tiene derecho y yo voy a pedir que se le mande a medicina legal para que lo examine un psiquiatra forense.
Entre tanto, Alejandra Ojeda, hermana de la víctima, pidió a las mujeres maltratadas denunciar. Aseguró irá hasta las últimas consecuencias hasta que se haga justicia en el caso de su hermana y agradeció la solidaridad de todo un país. Gente muy linda, muy cariñosa, muy amable, todos se sentían muy culpables, pero la culpa no es de ninguno de nosotros ni de ustedes. Y yo me llevo la mejor de las imágenes. Y hasta que no se conozcan más pruebas o más capturas o más resultados de las investigaciones, pues se cierra esta semana el capítulo de la historia de Ilse Amori Ojeda y Juan Guillermo Valderrama en Bucaramanga. Afortunadamente con un desenlace de justicia en este caso. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Continúen ustedes con más noticias en Estudios Centrales. Buenas tardes. Ana, muchas gracias. Y la Procuraduría dice que la Fiscalía debe reactivar las 28 órdenes de captura que estaban suspendidas contra el excabecilla de las FARC, alias El Paisa, por petición de la Jurisdicción Especial para la Paz. La representante de la Procuraduría dijo que la Fiscalía debe reactivar las órdenes de captura contra Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz. Correspondería al fiscal revocar la resolución correspondiente que dejaría sin efecto la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que se han emitido en virtud de la aplicación del decreto ley 900. Añadió que se debe explicar qué pasará en el proceso si es capturado. Sí, compareciendo privado de la libertad, aún continuará en la etapa dialógica y por lo tanto en el carril correspondiente a la sala de verdad para efectos de conseguir sus sanciones propias del sistema. Por su parte, la defensa señaló que no está de acuerdo con la decisión de ordenar la captura de alias El Paisa para que comparezca ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Consideramos que el señor Hernán Darío Velázquez Saldarriaga sí ha cumplido con el régimen de condicionalidad. Se ha cumplido con el régimen de condicionalidad. Este es el asunto de fondo y hay problemas de seguridad, tanto jurídica como personal. La petición de la Procuraduría será resuelta a las 4 de la tarde. Y el DANE revela que el índice de pobreza se mantuvo en 27% durante el 2018. 13 millones de personas se encuentran en esta condición. Freddy Gómez con los detalles. Freddy, buenas tardes. Luisa Margarita, muy buenas tardes. Pues el Departamento Administrativo Nacional de Estadística entregó el último reporte de la pobreza en Colombia. Este muestra un estancamiento del 27% frente al 26,9% registrado en el 2017. De acuerdo con la entidad, al menos 13 millones de colombianos están en la pobreza monetaria y 3,5 millones de colombianos están en la pobreza extrema. El coeficiente Gini, que es el que mide la desigualdad, tuvo un leve incremento. De acuerdo con el informe del DANE apoyado por un comité consultivo, el índice de pobreza en Colombia mantuvo su variación anual al ubicarse al cierre de 2018 en 27% frente al 26,9% del 2017. Estas cifras reflejan que en la pobreza monetaria hay más de 13 millones de colombianos en esa condición. Esta se mide para personas que tienen ingresos mensuales por debajo de los 257.000 pesos y para un grupo familiar sobre el millón de pesos. Por otro lado, más de 3,5 millones de colombianos están en la pobreza extrema, es decir, ingresos por debajo de los 117.000 pesos. El titular frente a esta presentación es que Colombia recibió o evidenció un estancamiento en la reducción de su pobreza monetaria entre 2017 y 2018. Porque a pesar de que haya unas diferencias de decimales, 2 en este caso, 1 en este caso y 1 en este caso, esos decimales no son estadísticamente significativos. El funcionario sostiene que el freno en los indicadores de pobreza es como consecuencia a la llegada de venezolanos al país. Precisamente ciudades como Cúcuta, seguidas de Pereira y Pasto, fueron las que presentaron mayor aumento de este índice. Y una desmejora estadísticamente significativa de la pobreza en las ciudades de Cúcuta, Pasto, Bucaramanga y Pereira, ciudades en donde la pobreza monetaria incrementó en más de 2 puntos porcentuales. Durante el 2018 se tuvo una reducción de los ingresos en todos los estratos sociales. Desde el DANE, Freddy Gómez, CMI La Noticia.
Freddy, gracias por su información. Y el plan de desarrollo que pasó a firma del presidente Iván Duque trae un arancel a textiles. Sin embargo, esta iniciativa podría disparar el contrabando. Edgar Leyton, con más información. Margarita, Luisa, buenas tardes. Efectivamente, hacia la medianoche, el Senado de la República aprobó en último debate el Plan Nacional de Desarrollo por más de 1.100 billones de pesos. Esta iniciativa pasará ahora a sanción presidencial. Preparamos la siguiente nota con el ABC del Plan de Desarrollo. Veámosla. Si bien parece loable un mayor arancel a los textiles, lo cierto es que esto podría disparar el contrabando. Se aprobó un arancel del 37% a las importaciones de textiles. Ese fue un artículo que fue de iniciativa parlamentaria. El Gobierno Nacional hasta el último minuto trabajó con el sector, con los gremios, porque sí requiere una protección, pero una protección del 37% al Gobierno Nacional le parecía excesiva. En todo caso, así se aprobó y pues ahora lo que sigue es trabajar para evitar que ello llegue a generar más contrabando. El gobierno asume un costo y vamos a retirar ese costo en el que está incluyendo el gobierno nacional y a reemplazarlo por ese menor impuesto. Al final, el consumidor no va a ver reflejado el aumento en los precios internacionales porque se lo va a compensar la caída en el impuesto del IVA. El gobierno nacional va entonces a fusionar muchas entidades que son públicas y que pues puede ser ineficiente tener dos entidades haciendo lo mismo. Lo que se busca es una mayor eficiencia de la DIAN en el recaudo, en el control, en evitar la evasión, en esa mirada integral para que de verdad todo lo que se recauda se vea reflejado en un mayor ingreso de recursos para la nación. Se crea un fondo también de chatarrización para cumplir incluso con los compromisos de la OCDE, para cumplir con los compromisos, para ayudarle al Ministerio de Transporte a financiar todas estas políticas de sustitución de vehículos de carga y que haya una fuente de financiación para ello. Vamos a garantizar un mejor servicio del transporte para todos los ciudadanos y eso incluye que el Gobierno Nacional pueda cofinanciar la adquisición de material rodante de energías limpias. Eso va a beneficiarnos a todos. Se quedó en la ley la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Café, que ya era un acuerdo del Gobierno Nacional con los cafeteros. Se faculta a la Contraloría para entrar a las bases de datos de todas las entidades del sector público. Eso hace parte de toda esa estrategia de lucha contra la corrupción. ¿Qué se prevé ahora? Algunos textileros sugieren que van a demandar el artículo relacionado con el tema de arancel por los efectos negativos que este podría causar en temas de contrabando y pérdida de empleo. Desde el centro de Bogotá, Edgar Leyton, CMI, La Noticia. Edgar, muchas gracias. Y para la oposición, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo trae más problemas sociales que verdaderas soluciones a las dificultades que tienen los colombianos. Luego que pasara a sanción presidencial el Plan Nacional de Desarrollo, la oposición señaló que lo aprobado en el Congreso es una pequeña reforma laboral que no le conviene al país. También trae una reforma pensional que prohíbe la simultaneidad de la pensión de vejez y de invalidez. También trae una reforma laboral que acaba con el contrato de trabajo y permite la contratación por horas. También señalaron que dentro de lo que fue aprobado, el Estado hace recortes a los subsidios que beneficia a los estratos 1, 2 y 3. Se recortan los subsidios del Estado en salud, en energía eléctrica, en gas y en combustibles en general por una suma del orden de 5 billones de pesos al año. El doctor Carrasquilla, recién pasada la reforma tributaria, advirtió que eso iba a ser así, pero además vienen 14 medidas para aumentar gravámenes y sobretasas, que son tipos de impuestos. Criticaron las facultades especiales que tendrá el presidente por un periodo de 6 meses. Habráse visto que el Congreso renuncia a su capacidad legislativa para reformar el Estado. Esto no se lo podemos dar ni al presidente Duque, ni al presidente Pérez, ni a ningún presidente. Además exigieron que se elimine el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo en el cual el gobierno pretende reglamentar a sus intereses y de terceros la consulta previa. El
autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a todos sus seguidores a marchar pacíficamente a diferentes bases militares del país con el objetivo de sumar los apoyos de los efectivos que aún son leales al gobierno de Nicolás Maduro. El líder opositor reiteró que su Operación Libertad va a continuar. El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, convocó para el próximo sábado una movilización nacional en paz hacia las principales unidades militares venezolanas para pedir al ejército pacíficamente que deje de apoyar a Nicolás Maduro y pedirle a los uniformados que defiendan a la Constitución. Mañana entonces a las 10 de la mañana estaremos en paz, sin morder el peine de la violencia. Al primer índice de eso, regresamos y volvemos a entregar el papel, porque lo que vamos a llevar es un mensaje. Entonces, si encontramos un piquete, no es tratar de pasarlo, es hablarle a los que están ahí. El líder opositor también criticó la orden de procesar al diputado Edgar Zambrano por su participación en el intento de golpe liderado por Guaidó, asegurando que el único delito del vicepresidente de la Asamblea Nacional fue dar la cara el pasado 30 de abril. Ese es el nivel de incluso disociación que hoy tiene este régimen. Entonces, claro, la alternativa que les queda es falsa sentencia contra Zambrano. El autoproclamado presidente expresó su profundo dolor por las víctimas que dejaron las 48 horas de violentas protestas en las que los manifestantes opositores fueron duramente reprimidos por las fuerzas leales a Maduro. De hecho, la ONG Human Rights Watch denunció que la respuesta violenta contra los manifestantes que protestaban en rechazo al actual gobierno suscitan temores de violaciones graves de los derechos humanos. Venezuela vive horas críticas desde el efímero levantamiento militar de Guaidó, que ha puesto en duda la completa lealtad de las Fuerzas Armadas venezolanas a Maduro, quien busca cerrar filas con sus hombres pese al ambiente de desconfianza en el alto mando militar generadas por Estados Unidos, que asegura que en el entorno cercano del mandatario hay un claro interés para que deje el poder. Washington insiste en afirmar que ya se había negociado su salida con funcionarios como el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, pero que esta se vio frustrada por una supuesta intervención de Rusia. Situación que agudizó el choque entre las dos potencias cuyos cancilleres se reunirán el próximo 6 de mayo en Finlandia, donde el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo discutirán sobre la situación en Venezuela. La tensión en el país petrolero también es el centro de atención de los cancilleres del Grupo de Lima, que hicieron una sesión de emergencia en la capital peruana para evaluar la crisis tras la fallida sublevación liderada por Guaidó. Y en entrevista exclusiva con la agencia EFE, el líder opositor Leopoldo López asegura que allegados al presidente Nicolás Maduro desean que deje el poder y no descarta una intervención militar en Venezuela. Allí hay un claro interés de su entorno más íntimo, de que Maduro salga del poder. Falta de seriedad. Él sabe que su propio entorno quiere que él salga y él sabe que su propio entorno está en conversaciones con nosotros. Con estas palabras, el líder opositor Leopoldo López aseguró que el apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno de Nicolás Maduro ya no es incondicional y que en medio de la creciente tensión política que hoy sacude al país, se prevén más fracturas dentro de esa institución que podría llevar al cese de la usurpación. Sin embargo, insistió en que la salida del mandatario debe ser pacífica. Tiene que ser un proceso pacífico, tiene que ser un proceso que no recurra a la violencia, pero tiene que contar con la fuerza del pueblo y de la Fuerza Armada. El líder del partido Voluntad Popular, quien hoy se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador de España en Caracas, también señaló que no se descarta una intervención militar internacional. No lo descartamos. Primero, porque es constitucional. Y segundo, porque no podemos descartar ninguna herramienta de lucha que nos permita a nosotros conquistar la libertad. Las declaraciones de López se dan días después de una maratónica jornada de protestas en Venezuela por cuenta de un efímero levantamiento militar liderado por el autojuramentado presidente interino Juan Guaidó, que permitió que el dirigente político fuera liberado. Sin embargo, como consecuencia de los actos ocurridos el martes pasado, hoy pesa sobre él una orden de captura que lo podría llevar nuevamente a la prisión de Ramo Verde. Desde el Líbano, el ministro de Asuntos Exteriores de España informó que ese país limitará las actividades políticas de López durante su estadía en la residencia del embajador en Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, se refirió al estatus del líder opositor Leopoldo López, quien hoy se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de España en Caracas y a quien la justicia venezolana persigue con una orden de captura por los hechos ocurridos el martes pasado.
Borrell aseguró que en medio de la coyuntura limitará las actividades políticas del dirigente y que los encuentros con la prensa serán regulados. Que su embajada se convierta en centro de activismo político. También aseguró que el gobierno español no tiene la intención de entregarlo al régimen de Nicolás Maduro y que confía en la inviolabilidad de la residencia del embajador. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española. Las declaraciones del político se dan luego de que López fuera liberado por un grupo de militares aliados al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien busca sacar del poder a Nicolás Maduro. Y la ONU elevó a 5 las víctimas fatales que dejaron las violentas manifestaciones en Venezuela tras la fallida sublevación militar liderada por Juan Guaidó, que provocó 48 horas de movilizaciones opositoras que fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas del gobierno de Nicolás Maduro. Naciones Unidas elevó el número de muertos que dejaron los 2 días de violentas protestas en Venezuela tras el alzamiento militar encabezado por el líder opositor Juan Guaidó, que provocó una ola de movilizaciones que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas leales a Nicolás Maduro y dejaron más de 200 heridos. We are following with great concern the situation in Venezuela. We're following it very closely. According to reports that we have received, in the past 2 days of demonstrations, 5 demonstrators have been killed by firearms. Los fallecidos en las protestas organizadas los días 30 de abril y 1 de mayo recibieron disparos de grupos progubernamentales, según informó la ONU. According to reports that we have received, that they were killed by pro-government armed individuals. El organismo le exigió al gobierno de Maduro que revele el paradero del diputado opositor Gilbert Caro, quien fue detenido la semana pasada y, según la ONU, corre el riesgo de ser torturado o sufrir maltratos. According to our assessment, so far his detention constitutes an enforced disappearance. We are calling on the government of Venezuela to fully reveal his whereabouts. La Asamblea Nacional, liderada por la oposición y presidida por Juan Guaidó, anunció el pasado 26 de abril que Caro fue detenido pese a su inmunidad parlamentaria por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, hablaron por más de 1 hora sobre varios temas dentro de la agenda internacional. Así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien aseguró que los mandatarios abordaron los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Venezuela, los resultados alcanzados en su reunión con Kim Jong-un, entre otros temas. Sin embargo, la conversación fue calificada por Washington como muy positiva. El expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, salió de la clínica y fue llevado a Lima, donde cumplirá su arresto domiciliario. El exmandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski abandonó la clínica donde estaba internado desde el pasado 16 de abril. Tranquilo en cuanto a que, gracias a Dios, ha logrado evitar la prisión, que sería mortal para un anciano enfermo, pero preocupado porque si los funcionarios de Odebrecht han declarado que no hubo sobornos para Pedro Pablo Kuczynski, entonces él siempre me pregunta y yo no sé cómo responderle. El expresidente salió de la clínica en una camilla y fue trasladado a su vivienda ubicada en el barrio limeño de San Isidro. Allí cumplirá un arresto domiciliario de 36 meses en el marco de la investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos vinculado al caso Odebrecht. Fani, el ciclón tropical más fuerte que se presenta en India desde hace 20 años, ya tocó tierra y al menos 3 personas han fallecido. El ciclón tropical Fani golpeó la India cerca de la ciudad de Puri, en el estado de Odisha, con vientos de 240 kilómetros por hora. Más de 1 millón de personas fueron evacuadas antes del paso de Fani y fueron llevadas a refugios. अभी सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग कुक फूड थोड़ा सर्व किए हैं. Again we will come back for lunch also. So we are preparing for 2,000 persons. So we will distribute among all these cyclone shelters. Miembros de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres alejan a las personas del mar para evitar que sean golpeadas por los fuertes vientos. We are just prevent the people not to go inside the sea beach corridor because it is now high sensitive. So we are in the assistance of the police administration and the NDRF team. We are preventing all the local people and the viewers not to go inside the sea beach corridor, and that is dangerous. Según las previsiones meteorológicas, el ciclón continuará moviéndose tierra adentro hacia el noreste, perdiendo fuerza mientras continúa su camino hacia Bangladesh.
Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En este día se le rinde homenaje a los comunicadores que han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber. La ONU proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa con la idea de fomentar la libre expresión en el mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Sin embargo, el panorama es poco grato. Según la Federación Internacional de Periodistas FIP, al menos 95 reporteros fueron asesinados el año pasado mientras realizaban su trabajo. México es uno de los 5 países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. Tan solo el año pasado 11 comunicadores perdieron la vida en el curso de su labor. Afganistán continúa siendo el país más peligroso. El año pasado se registraron 16 muertes. Pese a la situación, la ONU sigue alentando a los periodistas a seguir ejerciendo su oficio en todos los rincones del mundo. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. Hoy se inaugura la planta de producción de la Central Cervecera de Colombia, que estará ubicada en Sesquilé y es una de las más modernas del mundo. La capacidad de producción de la nueva sede es de 3 millones de hectolitros y requirió una inversión de $400 millones. Por el momento se producirá la cerveza andina, que fue lanzada al público a comienzos de este año y con la que esperan conquistar al menos el 13% del mercado. Lo malo. Por fallas estructurales, otro edificio tuvo que ser demolido en Medellín. El edificio Altos del Lago de 18 pisos, ubicado en Río Negro, Antioquia, fue derribado en solo 2,8 segundos. Cerca de 1.500 vecinos de este sector fueron evacuados para realizar la implosión. Fueron despejados 100 metros a la redonda y 240 personas de gestión de riesgo y fuerza pública estuvieron en el lugar. Esta implosión se dio por orden del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Río Negro, que le permitió al municipio realizar este procedimiento por las fallas que presentaba la estructura y el peligro que representaba. Y lo feo, anoche las plenarias de Cámara y Senado dieron el visto bueno al plan de desarrollo. La iniciativa contiene un artículo que impone un arancel a los textiles importados. Si bien esto pareciera ayudar a la industria nacional, lo cierto es que los expertos en temas de impuestos advierten que un alto arancel o un impuesto al ingreso de bienes al país lo que hace a largo plazo es incentivar el contrabando, que afecta no solo a la industria local, sino que podría generar un mayor desempleo. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. 2 horas con la más completa información de Colombia y el mundo. Hasta aquí CMI Emisión del Mediodía. A continuación, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Y a las 9 de la noche, la emisión central de CMI. Tenemos una cita. Hasta entonces.